Capítulo 24. El rostro de Riley adoptó la expresión inescrutable de un cazador al ver la mano de Jude aferrando la muñeca de su hermana. Te juro por Dios que si no dejas de tocarla te... ¿Tú qué? Exigió saber, apartando la mano pero solo para poder encararse con Riley. ¿Terminarás el trabajo que empezaste anoche? ¿De qué coño estás hablando? Andrew extendió el brazo como si quisiera agarrar a su hermana y arrastrarla a su lado. Jude se puso de pronto delante de ella. Se había movido tan rápido que Brenna se quedó boquiabierta. No puedo dejar que la toques en tu estado actual. Brenna miró desde detrás de Jude y vio que Drew apretaba los dedos en un puño. Es mi hermana. Quien le hizo daño fue uno de los tuyos. Sea como sea, no os dejaré acercaros hasta que no os controléis, dijo con voz fría, implacable, peligrosa. Se escuchó un coro de gruñidos. ¡Cerrad el pico!, gritó Brenna. ¡Todos vosotros! Sus hermanos la miraron sobresaltados. Los gatos permanecieron en los márgenes de la habitación, seguramente evitando intervenir a menos que hubiera peligro de que corriera la sangre. Jude echó un vistazo por encima del hombro. No lo hagas, le ordenó a Brenna con absoluta arrogancia masculina. No le des órdenes, sí, espetó Drew. Brenna estaba harta. Pasó por delante de Jude sin miramientos para detenerse frente a su hermano mediano, al que golpeó con el puño en el pecho. ¿Sabes lo que me está advirtiendo que no haga? Acusaros a Riley y a ti de atacarle. Su hermano se quedó paralizado. ¿Qué? Cuando Jude llegó, había sido atacado por un lobo, dijo Nate arrastrando las palabras. Tiene el pecho destrozado, y créedme, no querrías verle el brazo. ¿Crees que hemos sido nosotros? La expresión herida de Riley era tan desgarradora que le estremeció, pero Brenna no pensaba dejar el tema. Le habéis amenazado una y otra vez, y pude captar el olor de la familia. Jude le puso una mano sobre el hombro. Basta, Brenna. Esta vez le hizo caso. Incapaz de contemplar el dolor impreso en el rostro de sus hermanos, dio media vuelta y sepultó la cabeza en el pecho de Jude, olvidándose de sus heridas hasta que le llegó el olor a carne abierta. Lo siento. Shh. Jude la rodeó con el brazo herido. Aquel gesto le salió sin pensar y descubrió que era incapaz de soltarla, con o sin disonancia. Enfrentándose a la mirada de sus hermanos, Jude comenzó a hablar. En un principio tuve las mismas sospechas que Brenna, pero me equivocaba. Había descubierto algo en las horas previas. Era lo que había querido discutir con ella. Si los dos fuerais a desafiarme, lo haríais a plena luz del día. No me tenderíais una emboscada de manera furtiva. Brenna se quedó muy quieta contra él. Su mano descansaba flojamente sobre su pecho. Tenerla tan cerca era doloroso, un dulce tormento. ¿Se quedaría a su lado una vez que descubriera toda la verdad sobre él? El negro corazón de Jude hizo una pregunta más dura. ¿Dejaría que se fuera? Brenna también lo sabe, dijo centrándose en el presente. Solo está confusa porque percibió vuestro olor en el escenario. Eso la conmocionó. Lo más seguro es que esa fuera la intención. Andrew se pasó la mano por el pelo. Maldita sea, Bren. Yo no le he tocado. No puedo creer que haya sospechado de mí, ni siquiera un segundo. Brenna giró la cabeza pero siguió donde estaba, rodeada por el brazo de Jude. Últimamente ninguno de los dos habéis actuado de forma normal. Riley maldijo con voz grave y áspera. Estuvimos a punto de perderte por culpa de un asesino, sí. Creo que es comprensible que no deseemos que tu pareja sea un miembro de esa raza de psicópatas. Mucho cuidado, ordenó Lucas con voz suave pero letal. Sacha es diferente, dijo Riley sin volverse. Él no. Nunca pensé que fueras un intolerante. Las palabras de Brenna fueron recibidas con un denso silencio. Jude se sorprendió estrechándola con más fuerza. Ni necesitaba ni quería que nadie luchase por él. Que Brenna lo hiciera provocaba sensaciones en su interior que no podía permitirse el lujo de aceptar, sobre todo teniendo en cuenta sus heridas y la energía que requería combatir la disonancia.
pero hacía mucho tiempo que había dejado de hacer lo que se suponía que debía. Andrew le miró a los ojos. Yo no te he atacado. Estarías muerto si hubiera ido a por ti. Jude se había hartado. La única razón por la que estoy herido es porque intentaba no matar a mi agresor. Si no me hubiera contenido, habría estado muerto antes de tocarme. Jude dejó que ellos vieran las garras que había mantenido ocultas en un esfuerzo por facilitar la integración de su familia en el clan de los Snowdancer. Pero algunos lobos, comprendió, solo respetaban la fuerza bruta. De modo que mientras Andrew y Riley le creyeran una presa fácil, jamás permitirían que se acercase a su hermana. Comprendían el porqué. El hombre de Brenna tenía que ser capaz de protegerla. No tenía nada que ver con la capacidad de Brenna, y sí con la necesidad de sus hermanos de mantenerla a salvo. Los sí no pueden entrar en nuestras mentes, espetó Andrew. Jude miró al lobo. Es cierto que no podemos manipularos sin tener que esforzarnos, pero una descarga de energía pura a corta distancia destruiría todas las funciones cerebrales principales, si es que no os licúa el cerebro en el acto. Él lo sabía, debido a su oscura experiencia personal, una de las muchas y terribles imágenes que le atormentaban en sueños. Naturalmente, un TQ-Cell tenía otras formas distintas y más rápidas de matar, pero eso era algo que había ignorado siendo niño, y los cambiantes no tenían por qué saberlo para entender lo que quería decir. Así que si alguna vez me atacas, te sugiero que lo hagas según vuestras propias reglas para el combate entre cambiantes y sí, y me dispares por la espalda. Lo único que necesitaba para matar era una fracción de segundo. Joder, dijo Andrew. Su voz dejaba traslucir que ahora veía a Jude bajo una nueva luz. Eso es algo que se nos enseña a todos durante el entrenamiento. Pero al ver que solo luchas cuerpo a cuerpo con los hombres que te desafían en lugar de utilizar tus poderes psíquicos para atacarles, supuse que no se trataba más que de propaganda así. Se encogió de hombros. ¿Entiende Hawk lo que puedes hacer? ¿Qué? Exigió saber Brenna. ¿Ahora vas a pedirle que eche ayuda a patadas? No era eso lo que quería decir, farfulló su hermano. Deja de comportarte como una mocosa. No le hables de esa forma. Jude había tomado su decisión. Había decidido en quién depositaba su lealtad. Riley cruzó los brazos. Hay una cosa que no entiendo. El tono sereno de su voz reflejaba hasta tal punto la tensión que impregnaba el ambiente que todos guardaron silencio. El teniente enarcó una ceja. Pero antes de ir a eso, Bren, cielito, ¿te das cuenta de que Jude y Drew son exactamente iguales? Andrew miró fijamente a su hermano. ¿De qué coño hablas? Jude estaba pensando en lo mismo, pero Brenna rompió a reír. Tras zafarse de él, corrió a abrazar a Riley. Lo siento. Sé que no has tenido nada que ver con el ataque. ¿Y yo? Andrew le acarició el cabello. Brenna levantó la cabeza. Aún no me he decidido en lo que a ti respecta. Con los años te estás volviendo mezquina. Pero le abrazó cuando Brenna se volvió hacia él. Mientras los observaba, Jude sintió un intenso dolor sordo en la zona del pecho. Las heridas, concluyó. Eso era todo. Entonces Brenna se apartó de Drew para regresar junto a Jude y el dolor se hizo más agudo. ¿Qué es lo que no entiendes?, preguntó Riley. ¿Cómo es que Brenna confundió nuestro olor? Jude asintió. Estoy de acuerdo. Tiene que tratarse de alguien en quien confiáis hasta el punto de permitirle el acceso a vuestras pertenencias. ¿De dónde podría haber cogido cosas que estén lo bastante impregnadas con nuestro olor como para poder utilizarlas a modo de tapadera? Andrew sacó las garras. El cabrón tiene que ser un soldado. Sudamos a chorros durante el entrenamiento. Lucas se acercó a Riley. Digamos que el agresor hubiera logrado matarte, le dijo a Jude. ¿Qué habría provocado eso? Habría causado algo de confusión. Jude no se engañaba con respecto a su importancia dentro del clan. Un impacto mínimo en general. Somos el enemigo. Nos han acogido con reticencia. Lucas parecía pensativo. Arrugas de concentración surcaban su cara marcada de forma salvaje. ¿Y si su objetivo hubiera sido uno de los niños de la familia Loren?
Jude sintió que su oscura energía se concentraba de forma brutal y tuvo que reprimirlo por la fuerza. Ya estaría muerto. No se trataba de una amenaza, tan solo de un hecho. Muy cierto, intervino Andrew con ferocidad. Los cachorros son los cachorros, punto. Atacar a uno de ellos es colocarse una enorme diana encima. Eso habría hecho que todos los cazadores le buscaran sin cuartel. Así que, siguió Riley, parece probable que la intención no fuera causar problemas dentro del clan ni atacar a los Loren como familia. Ha sido por Jude. Eso deja un gran abanico de posibilidades, señaló Jude. Joder, claro, puesto que pareces poner especial empeño en cabrear a todo aquel que conoces. Andrew frunció el ceño. Pero los impulsivos habrían ido a por ti de frente. Un ataque por la espalda no es algo que les haga ganar puntos en la guarida. Jude estaba de acuerdo. Y no habría razón para colocar vuestro olor. Algo hizo clic en su cerebro de sí. Las piezas del rompecabezas encajaron, componiendo una trampa perfecta. Quería aislar a Brenna, quitándome de en medio y apartándola de vosotros. Ella se vuelve vulnerable. Andrew palideció. Más fácil de matar. Jude rodeó de nuevo a Brenna con el brazo. Ella consintió sin dudar. Era un indicio de confianza ciega, pero a la oscuridad que habitaba dentro de él ya no le pareció sorprendente, sino que la aceptaba como algo a lo que él tenía derecho. Entre el día anterior y el presente había cruzado una línea de forma irrevocable. Brenna era suya. Ella suspiró haciendo que se le agitara el flequillo. En serio, chicos, ¿podéis dejar a un lado vuestro exagerado instinto protector y pensar un poco? Soltó un bufido nada femenino. Ay, ¿por qué alguien iba a tenerla tomada conmigo? Jude conocía la respuesta, pero no era de dominio público. Con la lluvia, dijo Riley al ver que nadie hablaba. No hay modo de seguirle el rastro. Brenna se movió ligeramente. A mí se me ocurre una forma. Los 5 hombres clavaron la mirada en ella. De acuerdo. Fijamos que me creo vuestra teoría de la conspiración de Brenna es el centro del universo. Puso los ojos en blanco. Hay una forma de averiguarlo con seguridad. Sin apartarse de Jude, se giró hasta ponerse de espaldas a él, con su brazo rodeándole el cuello por delante, teniendo mucho cuidado de no presionar sus heridas. Actuemos como si hubiera dado resultado, por lo menos lo suficiente como para apartarme de vosotros dos. Distraído por las suaves curvas del cuerpo de Brenna, Jude estuvo a punto de pasar por alto la importancia de sus palabras. Le hirvió la sangre, el corazón se le aceleró y una atroz punzada de dolor envolvió su mente en una maligna avalancha. Podía soportar los efectos físicos, pero no podía controlar la necesidad de su cerebro de apagar ciertas secciones para protegerse. La cuenta atrás había comenzado. «Dejadme», prosiguió Brenna, «y regresar a la guarida hechos una furia. Jude y yo podemos acampar en la cabaña. Todavía está habitable». «No». Andrew cruzó los brazos. «No más jaulas, Drew», dijo Brenna con voz queda. «Te quiero, pero se acabó. Hasta que Enrique me raptó jamás se te habría ocurrido intentar encerrarme». Reprimiendo por la fuerza el punto crítico de la disonancia, Jude levantó la vista. «Soy muy capaz de mantenerla a salvo». Ninguno de los componentes críticos de su mente habían quedado aún comprometidos. Brenna volvió la vista por encima del hombro, y su expresión no era nada feliz. «Puedo cuidar de mí misma. El que un cabrón me pusiera las manos encima en una ocasión no significa que esté indefensa». «La cuestión es discutible», dijo Riley. «Todo el mundo sabe que jamás dejaríamos a Bren a solas contigo en la cabaña, aunque para eso tuviéramos que llevarla a rastra de los pelos hasta la guarida». Jude asintió. «Podemos poner en marcha la misma operación desde la guarida. Eso supondrá que los 3 tendréis que actuar como si os hubieseis peleado». «Yo ya vivo sola en el apartamento familiar», murmuró Brenna, obviamente comprendiendo la verdad de las palabras de Riley. «Vale, pero te juro», fulminó a Andrew con la mirada, «que si intentas meter la nariz en mi vida una vez más, no respondo de mis actos».
Su hermano esbozó una amplia sonrisa. Sabía que me querías. A Tamsin no le agradaba lo más mínimo que Jude se marchase, pero él quería regresar a su territorio, el cual conocía con la minuciosidad de una flecha después de pasar meses explorándolo en soledad. Brenna tampoco estaba convencida, pero después de farfullear algo sobre los hombres tercos y duros de Mollera, le empujó al asiento del pasajero cuando él hizo amago de ponerse al volante. Andrew y Riley se habían marchado varios minutos antes a fin de dar peso a la idea de que habían tenido una pelea con su hermana. «Te veré mañana en vuestro cuartel general», le dijo Brenna a Tamsin desde el coche. «Yo no estaré allí». La sanadora hizo una mueca. «Los ordenadores son un galimatías para mí». «Yo sí me pasaré», agregó Nate desde la puerta sin apartar la vista de Jude. «Allí nos vemos». Jude hizo un gesto conciso, preguntándose si llegaría el día en que los gatos dejaran de considerarle una amenaza. Lo más seguro es que no. Eso demostraba su inteligencia, porque él era una amenaza, una gran amenaza. Habían comenzado a recorrer marcha atrás el largo camino de entrada cuando Jude vio a dos niños pequeños salir corriendo de detrás de Nate y Tamsin. El macho de los Dark River cogió a los niños y dijo algo que hizo reír a su compañera y a los pequeños. Jude apartó la mirada. Esa no era su vida y nunca lo sería. Pero aún sabiéndolo, Brenna había dejado muy clara su voluntad. ¿Y si más tarde decidía cambiar de opinión? La oscuridad, la maldad que habitaba en él, sacó los dientes. Esa noche, tal vez esa noche, podría dejarla libre. Después de eso, Brenna tendría que matarle para escapar de él. «¿Jude? ¿Has oído una sola palabra de lo que he dicho?» Se volvió hacia ella esforzándose por pensar de nuevo de un modo racional. «Ya no hay duda de que se trata de un lobo». «¿Qué?», preguntó mientras abandonaba el camino de entrada y conectaba la navegación aerodeslizante automática, lo cual era posible gracias a que las carreteras de la zona estaban equipadas con chips de posicionamiento. Con las manos libres, guardó el volante en su compartimiento y se volvió hacia él. «¿De qué estás hablando?» «Del asesino de Timothy». «¿Qué tiene eso que ver con tu ataque?» Brenna sacudió la cabeza. «De todas formas, tanto Índigo como tú podríais estar equivocados. Es posible que los sí tengan a alguien infiltrado». Sabía que Brenna necesitaba un lugar seguro. Necesitaba confiar de forma implícita en su gente. Pero no podía hacerlo. No, si tenía que estar alerta. «Estás sacando conclusiones infundadas, Brenna». El cuerpo fue hallado en la guarida, en un lugar apartado del que ningún sí tiene conocimiento. «Vosotros podéis teletransportaros a grandes distancias», insistió. «Sí, pero hemos de tener una imagen mental clara de nuestro destino». Golpeteó suavemente el borde de su asiento con el dedo, un gesto que reprimió de inmediato, pero que en ningún caso debería haber surgido de él. Los sí no hacían esas cosas. Aunque alguien de mi raza hubiera obtenido esa información, teletransportarse suele dejarnos agotados. La energía utilizada es directamente proporcional a la distancia recorrida. No se encontró el más mínimo indicio de la presencia de 100 kilómetros a la redonda de la guarida. «Y», admitió Brenna con voz suave, «lo que le hicieron a Tim requería un montón de energía y de fuerza. No se tumbó tan tranquilo y se dejó hacer. Tenía magulladuras. Yo diría que hubo forcejeo. La mayoría de los sí habrían utilizado métodos mentales contra un oponente cambiante más fuerte». Se obligó a decir las siguientes palabras, aunque sabía que con ellas solo establecería otra semejanza entre Enrique y él. Por supuesto, utilizar la telequinesia para arrojar a alguien contra una pared también causaría magulladuras. Brenna se llevó la mano al cuello y luego la dejó caer. Su vista se desenfocó. «Él no utilizó la telequinesia para hacerme eso», susurró. «Utilizó las manos para estrangularme mientras me mantenía inmovilizada con sus poderes». Otra pieza de la pesadilla. Brenna. Aquella única palabra emergió de su parte más primitiva, la parte que deseaba bañarse en la sangre del consejero muerto, indiferente al coste de una reacción emocional tan extrema.
Brenna abrió los ojos desmesuradamente, levantó la mano y le retiró el pelo de la frente con ternura. ¿Por qué no dejo de contarte cosas que he jurado llevarme conmigo a la tumba? El contacto fue como una descarga eléctrica. Porque sabes que yo siempre seré tu escudo contra las pesadillas. A Brenna se le iluminó el rostro. Sí, eres lo bastante fuerte para enfrentarte a mis demonios. Inspiró trémulamente y le pasó los dedos por la mejilla y a lo largo de la mandíbula, pero Jude sintió aquella caricia en otros lugares más necesitados. Bueno, ¿por qué estamos hablando de Tim en lugar de hacerlo sobre tu agresor? Mantener su necesidad a raya se estaba volviendo cada vez más difícil. Creo, dijo, a pesar de que su cuerpo le urgía a hacer otra cosa que no era hablar, que la muerte de Tim es la causa de que alguien intente aislarte. Estadísticamente, es el motivo más probable de que te convirtieras en el blanco de otro lobo, y estoy seguro de que tú eres el blanco. Los dedos errantes de Brenna dejaron de moverse. ¿Qué razón podría haber? Los sueños, repuso con voz entrecortada. Pero, ¿cómo es posible que supiera que había visto el asesinato en un sueño?